Durante años la familia Spencer permaneció notablemente callada, mientras las comparaciones entre Meghan Markle y la princesa Diana dominaban los titulares en Gran Bretaña y en todo el mundo. Cada nueva entrevista documental y aparición pública parecía reavivar las discusiones sobre si Meghan estaba siguiendo los pasos de Diana, y el propio príncipe Harry a menudo enfatizaba las similitudes entre su esposa y su difunta madre. Sin embargo, a pesar de los interminables comentarios, los parientes más cercanos de Diana rara vez entraron en el debate. Ese prolongado silencio se volvió casi tan notorio como las propias comparaciones, haciendo que cada opinión no expresada pareciera cada vez más significativa. Ahora, sin embargo, los informes sugieren que es posible que finalmente se haya roto el silencio. Según una creciente especulación, la hermana de Diana supuestamente ofreció su propia perspectiva, y ese acontecimiento inmediatamente reavivó una feroz discusión pública sobre la lealtad, el legado familiar y los límites de hablar públicamente sobre asuntos profundamente personales. Los observadores reales han reaccionado con sorpresa, porque no se trata simplemente de otra celebridad que añade una opinión a una conversación ya concurrida. Se trata de alguien cuya conexión con la princesa Diana comenzó mucho antes de que el mundo supiera su nombre. Los comentarios reportados ya han dividido la opinión. Los partidarios argumentan que alguien que conoció a Diana mejor que casi nadie tiene todo el derecho a proteger su memoria si cree que está siendo malinterpretada o tergiversada. Los críticos, sin embargo, cuestionan si los asuntos familiares profundamente personales deberían permanecer privados independientemente del interés público. A medida que las emociones continúan aumentando, una pregunta surge repetidamente por encima de todas las demás. Subestimó el príncipe Harry la posibilidad de que una de las pocas personas que siempre había permanecido en silencio pudiera eventualmente decidir que el silencio ya no era suficiente. Durante décadas hubo un miembro del círculo íntimo de Diana cuya ausencia del debate público se volvió casi legendaria. Si bien se publicaron libros, los documentales revisaron viejas heridas y los comentaristas analizaron sin cesar cada aspecto de la vida, y el legado de Diana Lady Sarah McCorquodale permaneció casi por completo fuera del centro de atención. A diferencia de muchas personas relacionadas con una de las mujeres más famosas de la historia moderna, ella evitó constantemente las entrevistas, las discusiones públicas y la atención de los medios. Su negativa a formar parte de la conversación se convirtió gradualmente en una de las características definitorias de su imagen pública. Ese silencio nunca fue breve ni accidental. Continuó a través de monarcas cambiantes, actitudes públicas, cambiantes innumerables aniversarios y cada capítulo importante de la historia real moderna. Mientras generaciones de comentaristas iban y venían, Sarah mantuvo la misma tranquila distancia de la controversia pública. Mucha gente llegó a ver su discreción no como una elección temporal, sino como un principio profundamente arraigado que no tenía intención de abandonar. Precisamente por eso los informes recientes que sugieren que ella finalmente entró en la conversación han generado un interés tan generalizado. Los observadores reales reconocieron de inmediato que esta situación se sentía fundamentalmente diferente de las innumerables opiniones que circulaban en los paneles de televisión y las redes sociales todos los días. No se trataba de un periodista que buscaba titulares ni de una figura pública que intentaba seguir siendo relevante. Se trataba de alguien que había conocido a Diana antes de los títulos, antes de Palacio y antes de que las cámaras la transformaran en un ícono internacional. El momento oportuno no ha hecho más que intensificar la fascinación. Durante años, las comparaciones entre Meghan Markle y la princesa Diana han seguido siendo uno de los temas más persistentes en torno a la vida pública de Harry y Meghan. Cada gesto, fotografía, elección de moda o entrevista ha sido examinado tanto por partidarios como por críticos, y cada lado interpreta las similitudes a través de lentes completamente diferentes. Pocas discusiones reales
han demostrado ser tan cargadas de emociones o tan duraderas. Los partidarios a menudo argumentan que Meghan enfrentó presiones similares a las experimentadas por Diana, señalando la atención de los medios, el escrutinio público y las luchas personales dentro de la vida real. Los críticos, por otro lado, insisten en que tales comparaciones ignoran profundas diferencias de circunstancias, personalidad y contexto histórico. El debate ha continuado casi ininterrumpidamente, convirtiéndose en una de las narrativas definitorias que rodean al duque y la duquesa de Sussex. Sin embargo, durante todos esos años, Sarah permaneció casi en completo silencio. Irónicamente, su silencio puede haber hablado más fuerte que muchas declaraciones públicas. Cada vez que alguien rechaza constantemente la oportunidad de comentar, a pesar del enorme interés público, la gente inevitablemente comienza a preguntarse qué pensamientos permanecen tácitos. La ausencia de una opinión pública genera a menudo tanta especulación como una declaración explícita. En el caso de Sarah, cada año que pasaba reforzaba la impresión de que valoraba la privacidad por encima de la publicidad, independientemente de cuán controvertida se volviera la discusión. Entonces, casi inesperadamente, la atmósfera empezó a cambiar. Comenzaron a circular informes de que la hermana de Diana ya no estaba dispuesta a permanecer completamente al margen, mientras los debates sobre la memoria de Harry, Meghan y Diana continuaban haciéndose más intensos. Sigue siendo objeto de considerable especulación si la motivación que ella informó surgió de preocupación, decepción o simplemente un deseo de proporcionar un contexto. Sin embargo, la mera sugerencia de que ella había decidido hablar transformó inmediatamente la conversación. Las preguntas se multiplicaron casi de la noche a la mañana. ¿Qué había sucedido que convenció a alguien tan reservado a reconsiderar décadas de silencio? ¿Por qué este momento en particular se convertiría en el punto en el que supuestamente se sintió obligada a ofrecer su perspectiva? Y quizás lo más importante, ¿qué creía ella que requería una aclaración lo suficientemente fuerte como para contrarrestar su antigua preferencia por permanecer fuera de la vista del público? Según se informa dentro de los círculos reales, la curiosidad se extendió rápidamente. Lady Sarah nunca se ha ganado la reputación de realizar intervenciones dramáticas o declaraciones públicas que llamen la atención, lo que hace que estos informes parezcan especialmente significativos. Su relación con Diana le da a su perspectiva un peso emocional único que muy pocas personas pueden reclamar genuinamente. A diferencia de los comentaristas que analizan la historia a partir de libros y documentales, Sarah vivió esa historia junto a su hermana desde el principio. Fue testigo de la vida de Diana desde que los títulos reales lo transformaran todo. Conocía a la joven detrás de los titulares mundiales mucho antes de que los fotógrafos documentaran cada movimiento y cada sonrisa. Sus recuerdos pertenecen a un período que existe enteramente fuera de la mitología pública. Esa conexión profundamente personal naturalmente otorga un significado extraordinario a todo lo que se cree que ella dice sobre el legado de Diana. A medida que la especulación continuaba difundiéndose, una realidad se volvió cada vez más difícil de ignorar para los observadores reales. Cuando alguien que ha evitado deliberadamente la controversia pública durante décadas finalmente parece dispuesto a participar en una discusión emocionalmente sensible, la mayoría de la gente asume instintivamente que algo significativo ha cambiado detrás de escena. Sigue siendo imposible determinar si esa suposición resulta finalmente justificada. Sin embargo, la percepción por sí sola ya ha remodelado la conversación pública. Incluso ahora, la certeza sigue siendo difícil de alcanzar. Los informes continúan circulando, las interpretaciones continúan evolucionando y las opiniones siguen marcadamente divididas con respecto tanto al fondo como al significado de la supuesta participación de Sarah. Sin embargo, su aparente voluntad de romper con años de silencio cuidadosamente mantenido ha introducido una dimensión completamente nueva a una historia ya complicada. Es posible que las consecuencias de ese cambio recién ahora estén comenzando a manifestarse.
Después de pasar décadas preservando silenciosamente su distancia de la controversia pública, una figura asociada durante mucho tiempo con la discreción de repente parece moverse una vez más a través de las sombras que rodean el legado de Diana. Naturalmente, ese acontecimiento inesperado plantea preguntas difíciles. ¿Qué la convenció finalmente de que permanecer en silencio ya no era el mejor curso de acción? Y si realmente ha decidido hablar, ¿qué verdades cree que merecen ser escuchadas después de todos estos años? Mucho antes de que las entrevistas, los documentales, las disputas legales y los desacuerdos públicos transformaran a la familia real en objeto de un interminable debate internacional, el príncipe Harry compartía un vínculo profundamente personal con la familia Spencer. Representaban mucho más que una simple rama de su árbol genealógico. A través de ellos mantuvo una conexión irreemplazable con su madre, su infancia y la vida que vivió antes de entrar en el centro de atención real. Esas relaciones tenían un significado emocional que se extendía mucho más allá de los vínculos familiares formales. Tras la muerte de la princesa Diana, en 1997, esas conexiones naturalmente se volvieron aún más importantes. Durante uno de los períodos más oscuros imaginables, Harry permaneció cerca de familiares que habían conocido a Diana no como la princesa de Gales, sino simplemente como una querida hija, hermana, tía y miembro de la familia. Juntos compartieron un dolor que pocas personas realmente podían entender. Esa pérdida común pareció fortalecer los vínculos que muchos creían que perdurarían independientemente de los desafíos que pudiera traer el futuro. Durante años, los observadores externos asumieron en gran medida que esas relaciones se mantenían seguras a pesar de las circunstancias cambiantes dentro de la familia real. La familia Spencer parecía representar el puente más fuerte que le quedaba a Harry hacia el mundo personal que su madre había dejado atrás. Las apariciones públicas ocasionalmente reforzaron la impresión de que esas conexiones seguían siendo afectuosas y profundamente valoradas. Pocos imaginaron que alguna vez podría haber una tensión significativa entre Harry y los familiares que compartían el linaje de Diana. Desde fuera esa suposición parecía totalmente comprensible. La familia de Diana poseía recuerdos que no pertenecían a nadie más y preservaban experiencias de mucho antes de que la vida real cambiara su identidad. Recordaban cumpleaños, vacaciones familiares, conversaciones privadas y momentos cotidianos que el público nunca presenciaría. Muchos creían que la historia compartida los llevaría naturalmente a comprender las decisiones de Harry mejor que casi nadie. En retrospectiva, esa expectativa puede haberse convertido en una de las suposiciones más importantes que subyacen a la controversia actual. A medida que los debates en torno al legado de Meghan Markle, el príncipe Harry y Diana se volvieron cada vez más emotivos, la mayor parte de la atención del público se centró casi exclusivamente en la relación de Harry con la propia institución real. Se prestó mucha menos atención a cómo los propios familiares de Diana veían en privado los acontecimientos que se estaban desarrollando. Su silencio dejó un vacío notable. Sin declaraciones públicas que guiaran la interpretación, muchas personas simplemente llenaron ese silencio con sus propias suposiciones. Algunos concluyeron que la familia Spencer naturalmente debe apoyar a Harry debido a su conexión compartida con Diana. Otros creían que su negativa a hablar reflejaba un esfuerzo deliberado por evitar verse involucrados en un conflicto familiar que ya era doloroso. Cualquiera que sea la verdad en última instancia, la ausencia de respuestas claras permitió que florecieran las especulaciones, preparando el terreno para las preguntas que ahora dominan la conversación. Otros asumieron que en privado compartían sus frustraciones. Pero las suposiciones no son hechos, y el silencio a veces puede crear una imagen engañosa. La posibilidad de que Lady Sarah McCorquodale vea ciertos eventos de manera diferente cambia inmediatamente esa ecuación. Su supuesta participación
introduce una pregunta incómoda que pocas personas parecían dispuestas a hacer. ¿Qué pasa si no todos los que están conectados con Diana interpretan los acontecimientos recientes de la misma manera? ¿Qué pasa si la lealtad a Harry y la lealtad a la memoria de Diana no siempre conducen a conclusiones idénticas? Esa posibilidad tiene un peso inusual porque las críticas de extraños son fáciles de descartar. La crítica dentro de una familia es algo completamente diferente. Proviene de personas que comparten historia, experiencia y conexiones emocionales que los de afuera simplemente no pueden reclamar. Cuando las preocupaciones surgen de ese círculo, a menudo se ven a través de una lente diferente. Se sienten más personales, más difíciles de ignorar y mucho más complicados de explicar. Algunos observadores creen que Harry esperaba comprensión de los familiares de Diana, independientemente de las circunstancias. Otros argumentan que no hay evidencia de que alguna vez haya dado por sentado que ese apoyo estaba garantizado. Esa incertidumbre es parte de lo que hace que la situación sea tan intrigante. El público no sabe del todo qué conversaciones tuvieron lugar a puerta cerrada, o cómo se sintieron realmente los miembros de la familia a medida que se desarrollaron los acontecimientos a lo largo de los años. Sin embargo, lo que está cada vez más claro es que la historia puede ser más compleja de lo que muchos creían originalmente. Si la hermana de Diana realmente está dando un paso al frente, después de años de silencio, su perspectiva tiene el potencial de desafiar suposiciones que han existido durante mucho tiempo. Y si esas suposiciones resultan inexactas, es posible que Harry se enfrente a una realidad que nunca esperó. Que incluso dentro de la propia familia de Diana, el acuerdo nunca fue tan seguro como parecía. ¿Cómo podía alguien tan cercano a la familia de Diana malinterpretar su silencio como apoyo? ¿Qué cambió realmente a puerta cerrada y quién empezó a cuestionar las suposiciones de Harry? ¿Y qué consecuencias surgirán cuando las lealtades arraigadas finalmente se pongan a prueba en formas que nadie anticipó? Manténganse pegados, comparaciones que se niegan a desvanecerse. Cuando la perspectiva de Lady Sarah McCorquodale comenzó a atraerla a la atención, ya era imposible separar un tema de la historia más amplia. No fue una sola entrevista, un desacuerdo familiar o una aparición real. Era la comparación que había seguido a Meghan Markle durante años. Una y otra vez, la discusión pública volvió a la misma cuestión. ¿Estaba Meghan experimentando una versión moderna de lo que alguna vez soportó la princesa Diana? La comparación apareció en columnas de periódicos, debates televisivos, documentales, debates en las redes sociales e innumerables conversaciones entre observadores reales de todo el mundo. Con el tiempo se convirtió en una de las narrativas más poderosas y controvertidas que rodean la vida pública de Meghan. La fascinación era fácil de entender. Ambas mujeres ingresaron a una de las familias más analizadas del mundo. Ambos se convirtieron en objeto de enorme atención mediática. Ambos enfrentaron un intenso interés público que a menudo se extendió mucho más allá de la cobertura ordinaria de celebridades. Para muchos partidarios esas similitudes parecían obvias. Vieron las experiencias de Meghan a través del lente de la historia de Diana y vieron patrones que creían que no podían ignorarse. Sin embargo, otros vieron esas comparaciones de manera muy diferente. Con el paso de los años, los críticos cuestionaron cada vez más si se estaban exagerando las similitudes. Argumentaron que si bien ciertas experiencias pueden haber parecido comparables en la superficie, las circunstancias, el contexto histórico y las situaciones personales siguieron siendo fundamentalmente diferentes. Lo que algunos vieron como un paralelo significativo, otros lo vieron como una simplificación excesiva de dos vidas complejas. El debate evolucionó gradualmente más allá de los hechos y entró en el ámbito de la percepción, donde se volvió mucho más difícil lograr un acuerdo. Aquí es donde la presunta participación de la hermana de Diana se vuelve especialmente significativa. A diferencia de los comentaristas, periodistas o expertos reales, Sarah ocupa una posición única dentro del debate. Conoció a Diana antes de los títulos, antes de los muros del palacio y antes de la implacable atención global
que la transformó en un símbolo reconocido en todos los continentes. Esa historia personal le da a su perspectiva un peso diferente. Independientemente de que la gente esté de acuerdo con ella o no, no se puede descartar su conexión con Diana. Para algunos observadores eso puede explicar por qué las comparaciones en curso supuestamente han causado malestar dentro de partes de la familia de Diana. La cuestión no es necesariamente si Meghan y Diana compartían ciertos desafíos. La cuestión más delicada es si las experiencias compartidas justifican automáticamente colocarlas en la misma narrativa. La similitud y la equivalencia no siempre son lo mismo, pero los debates públicos a menudo desdibujan la distinción. Esa incertidumbre se ha convertido en el centro de la controversia. Los partidarios de la comparación argumentan que las experiencias de Diana ofrecen un contexto valioso para comprender el viaje de Meghan. Los críticos responden que incriminar repetidamente a Meghan, a través de la historia de Diana, corre el riesgo de reducir a ambas mujeres a versiones simplificadas de sí mismas. Entre esas posiciones existe un área creciente de desacuerdo que sigue sin resolverse. Cuanta más atención recibe la comparación, más carga emocional adquiere. Cada nuevo debate parece profundizar las divisiones existentes en lugar de resolverlas. Y como Diana sigue siendo una figura tan poderosa en la memoria pública, cualquier discusión que involucre su legado, inevitablemente, conlleva un enorme peso emocional. Lo que hace que la situación sea aún más intrigante es que tal vez no haya una respuesta universalmente aceptada. La comparación continúa porque diferentes personas interpretan los mismos acontecimientos a través de lentes completamente diferentes. Sin embargo, si la hermana de Diana realmente se ha preocupado lo suficiente como para participar en la conversación, esto sugiere que el debate ha llegado a un punto en el que el silencio en sí puede ya no parecer neutral, y esa posibilidad está comenzando a remodelar toda la historia. ¿Por qué la comparación entre Meghan y Diana se niega a desvanecerse, y quién se beneficia de mantenerla viva? ¿Qué tensiones tácitas se enciende dentro del círculo real y hasta dónde llega realmente el malestar antes de que todo cambie? Averigüemos. El mundo. Diana que pocos presenciaron. Antes de que la princesa Diana se convirtiera en una de las mujeres más reconocidas del mundo, ella era simplemente Diana, dentro de la familia Spencer. Mucho antes de que las ceremonias palaciegas, los titulares de los periódicos y la atención mundial transformaran su vida. Ella existía en un mundo conocido solo por aquellos más cercanos a ella. Era un mundo de reuniones familiares, conversaciones privadas, rutinas ordinarias y relaciones personales ajenas a las presiones que más tarde definirían su imagen pública. Pocas personas presenciaron más de cerca esa versión de Diana que su hermana Lady Sarah McCorquodale. Esa realidad es lo que hace que la perspectiva de Sarah sea tan importante hoy. Si bien millones de personas formaron opiniones sobre Diana a través de fotografías, entrevistas y apariciones públicas, Sarah la conoció antes de que nada de eso existiera. Conocía a la joven detrás de los titulares. Conocía al miembro de la familia más que al ícono global. Esa distinción es importante porque la memoria pública a menudo preserva solo una parte de la historia de una persona, mientras que los recuerdos privados pueden revelar una imagen muy diferente. Con el paso de los años, Diana se convirtió en un símbolo de muchas causas, emociones y narrativas diferentes. Los admiradores celebraron su compasión. Los críticos examinaron sus elecciones. Los historiadores debatieron su influencia. Sin embargo, a medida que su imagen pública se expandió, algunos de los detalles más discretos de su personalidad se volvieron más difíciles de ver. Cuanto más famosa se volvía, más fácil era para la gente centrarse en el mito, en lugar del individuo. Las personas más cercanas a ella, sin embargo, tenían recuerdos que existían más allá de la percepción pública. Los familiares recordaron momentos que nunca aparecieron en documentales ni en portadas.
recordaron cualidades personales que las cámaras no pudieron captar por completo. La calidez, la sensibilidad, el humor y la profundidad emocional de Diana fueron experimentados de primera mano por quienes compartieron sus primeros años de vida. No se trataba de impresiones públicas cuidadosamente gestionadas. Eran experiencias cotidianas formadas mucho antes de que las expectativas reales entraran en escena. Estos antecedentes pueden ayudar a explicar por qué las comparaciones constantes que involucran a Diana pueden resultar profundamente personales para algunos miembros de su familia. Los debates públicos suelen centrarse en temas amplios y acontecimientos visibles. Los familiares, por el contrario, frecuentemente ven esas mismas conversaciones a través del lente de la memoria personal. No están comparando imágenes públicas únicamente. Están comparando esas imágenes con una persona real que realmente conocieron. Para Sarah, esa diferencia podría tener un peso significativo. Mientras continúan los debates en torno al legado de Meghan Markle y Diana, la comprensión de Sarah sobre Diana tiene sus raíces en décadas de historia compartida. Su perspectiva no estuvo moldeada por documentales, programas de comentarios o narrativas públicas desarrolladas años después de la muerte de Diana. Fue moldeado por la experiencia vivida. Eso no hace que su interpretación sea automáticamente correcta, pero sí la hace excepcionalmente informada. La tensión surge porque la memoria misma puede ser poderosa. Influye en cómo las personas interpretan los eventos presentes y cómo evalúan las comparaciones que involucran el pasado. Lo que parece razonable para los de afuera puede parecer completamente diferente para alguien que posee conocimientos personales que no están disponibles para el público. Esa brecha entre la percepción pública y la memoria privada a menudo crea malentendidos, especialmente cuando se habla de figuras tan famosas como Diana. A medida que la atención se centra cada vez más en las opiniones de Sarah, la conversación se centra en algo más que Meghan Markle. Se trata de quién define la historia de Diana y qué perspectiva tiene la mayor autoridad. Mientras el público continúa debatiendo similitudes, diferencias y legado, los recuerdos de Sarah introducen algo que no se puede desafiar ni replicar fácilmente, una comprensión de primera mano de la mujer detrás de la leyenda. Y esa realidad puede volverse cada vez más importante a medida que la historia más amplia, siga desarrollándose. ¿Cuánto del verdadero yo de Diana se escondía detrás de la imagen que el mundo creía conocer? ¿Qué recuerdos ha mantenido Sarah enterrados durante años y por qué están resurgiendo ahora? ¿Podrían estas revelaciones cambiar todo lo que creíamos sobre la vida de Diana antes de la realeza? Quédate con nosotros. Lealtades tiradas en diferentes direcciones. A medida que la tensión en torno al legado de Meghan Markle, el príncipe Harry y la princesa Diana, seguía creciendo, la conversación gradualmente se volvió más amplia que la de un solo individuo. Lo que inicialmente parecía ser un debate sobre comparaciones públicas y perspectivas familiares comenzó a convertirse en algo más complicado. Debajo de los titulares estaba surgiendo una pregunta más silenciosa. ¿Cómo interpretaron los propios familiares de Diana los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor? La respuesta fue mucho menos sencilla de lo que muchos observadores suponían. Durante años el debate público a menudo trataba a la familia de Diana como una voz unificada. Debido a que compartían la misma conexión con ella, muchas personas naturalmente asumieron que veían las controversias modernas a través de una lente similar. Sin embargo, las familias rara vez operan con total acuerdo, especialmente cuando están involucradas emociones, historia y recuerdos personales. El paso del tiempo puede unir a los familiares a través de experiencias compartidas, pero también puede dar forma a interpretaciones muy diferentes de esas experiencias. Esa realidad parece cada vez más relevante a medida que continúa el escrutinio que rodea a Harry y Meghan. En el centro de la situación se encuentra un difícil equilibrio entre la lealtad pública y la convicción privada. Apoyar a un miembro de la familia no siempre significa estar de acuerdo con todas las decisiones.
Asimismo, expresar preocupación no necesariamente indica rechazo u hostilidad. Esas distinciones a menudo se pierden en los debates públicos, donde la gente suele esperar que los individuos elijan bandos claros. Sin embargo, dentro de las familias, las emociones suelen ser más complicadas que la simple lealtad u oposición. Para los familiares de Diana, esa complejidad puede ser especialmente difícil de afrontar. Por un lado está Harry, un hijo que soportó la pérdida de su madre en circunstancias extraordinarias y ha hablado abiertamente sobre el impacto que esa pérdida tuvo en su vida. Por otro lado está la memoria de la propia Diana, una figura cuyo legado conlleva un profundo significado emocional para quienes la conocieron personalmente. Cuando las conversaciones comienzan a combinar esas dos realidades, naturalmente surgen preguntas difíciles. La situación se vuelve aún más delicada porque las disputas reales en curso han dado pocas señales de desaparecer. Años después de que Harry y Meghan se retiraron de sus deberes reales, los desacuerdos continúan generando titulares en varios países. Cada nueva entrevista documental, aparición pública o desacuerdo informado parece reavivar las tensiones existentes. Lo que alguna vez pudo parecer temporal, ahora parece un conflicto de larga duración, sin una conclusión obvia. Esa persistencia parece estar creando un malestar creciente entre algunos observadores. La preocupación no está necesariamente ligada a un evento o una declaración. Más bien se centra en la narrativa más amplia que toma forma en torno al legado de Diana. A medida que continúan las comparaciones y las interpretaciones contrapuestas, ganan atención algunos miembros de la familia, pueden preocuparse de que la historia de Diana se esté arrastrando gradualmente a las disputas modernas, de modo que ella ya no pueda influir en sí misma. Por supuesto, otros podrían argumentar lo contrario. Es posible que crean que las experiencias de Diana siguen siendo relevantes y que discutirlas ayuda a proporcionar un contexto importante para comprender los acontecimientos actuales. Esa perspectiva sigue siendo parte del debate y ayudan a explicar por qué las opiniones difieren tanto. El desafío es que ambas partes a menudo afirman estar protegiendo el mismo legado y al mismo tiempo llegan a conclusiones completamente diferentes sobre cómo debería ser esa protección. A medida que las perspectivas de figuras como Lady Sarah McCorquodale atraen cada vez más atención, lo que está en juego sigue aumentando. Lo que alguna vez parecía un desacuerdo que involucraba únicamente a Harry y Meghan y la familia real, ahora parece conectado a una red más amplia de parientes, recuerdos y responsabilidades en competencia. Cuanto más profunda es la conversación, más claro queda que ya no se trata simplemente de la percepción pública. Se está convirtiendo en un debate sobre quién tiene la autoridad para definir la historia de Diana, y ese debate se vuelve cada vez más complicado con el tiempo. Diferentes ramas de la familia de Diana comienzan a ver las tensiones que se desarrollan de maneras marcadamente opuestas, a medida que las emociones privadas chocan con las expectativas públicas. ¿Quién está dando forma silenciosamente a la narrativa a puerta cerrada y qué fracturas están a punto de surgir cuando se pone a prueba la lealtad? Desvelemos el misterio. El momento en que el silencio se volvió imposible. Durante años, Lady Sarah McCorquodale logró mantenerse al margen de las crecientes tormentas que rodearon al príncipe Harry y Meghan Markle y el legado de la princesa Diana. Mientras los titulares se intensificaban, aparecían documentales y los debates públicos se extendían por las pantallas de televisión y las plataformas de redes sociales, Sarah permaneció en gran medida ausente de la conversación. Su silencio fue constante, deliberado y notablemente raro en una historia que parecía atraer comentarios de casi todos los relacionados con ella. Sin embargo, la pregunta que ahora llama la atención no es por qué permaneció en silencio durante tanto tiempo. Es lo que quizá finalmente la convenció de que el silencio ya no era suficiente. La respuesta parece estar en una serie de acontecimientos que gradualmente transformaron una discusión en curso en algo mucho más difícil de ignorar. Ninguno de estos acontecimientos surgió de la noche a la mañana.
En cambio, se acumularon con el tiempo, acumulando capa tras capa de controversia, hasta que la conversación más amplia comenzó a adquirir un carácter diferente. Lo que comenzó como debates sobre la salida de Harry y Meghan de sus deberes reales, finalmente se expandió hacia cuestiones más amplias que involucraban la memoria de Diana, su legado y la forma en que se seguía haciendo referencia a su historia en las disputas públicas modernas. Un tema recurrente destacó sobre el resto. Las comparaciones entre Meghan y Diana nunca desaparecieron. De hecho, parecieron volverse más frecuentes a medida que crecía el interés público. Cada nueva controversia, cada entrevista y cada acontecimiento importante parecían reavivar la discusión. Los partidarios señalaron similitudes en el tratamiento de los medios y el escrutinio público. Los críticos argumentaron que las comparaciones simplificaban demasiado dos vidas muy diferentes. A medida que esas interpretaciones opuestas chocaban repetidamente el debate, se volvió cada vez más emotivo. Para alguien como Sarah, esa situación puede haber tenido un significado único. A diferencia de los comentaristas que observaban desde la distancia, ella poseía recuerdos personales de Diana que precedían por completo a la narrativa pública. La versión de Diana que ella conocía no era un símbolo ni un titular. Era una hermana. Como resultado, las discusiones públicas en curso sobre la vida de Diana pueden haberse sentido muy diferentes de lo que parecían para los de afuera. Al mismo tiempo, las tensiones en torno a la relación de Harry, tanto con la familia real como con la opinión pública, mostraron pocas señales de aliviarse. Años después de que surgieran grandes desacuerdos, nuevas controversias continuaron atrayendo la atención. En lugar de desvanecerse con el tiempo, las divisiones existentes a menudo parecieron profundizarse. Cada nuevo acontecimiento alentó un renovado debate sobre la lealtad, la responsabilidad y las consecuencias a largo plazo de las decisiones tomadas por todas las partes. Esta combinación de factores puede haber creado lo que algunos observadores ven como un punto de inflexión. No un acontecimiento dramático, sino una acumulación de acontecimientos. No fue una sorpresa repentina, sino una comprensión gradual de que la conversación avanzaba en una dirección que ya no podía ignorarse. La importancia radica no solo en lo que se estaba discutiendo, sino en la frecuencia con la que el nombre de Diana siguió apareciendo en el centro de esas discusiones. Por supuesto, las interpretaciones difieren. Algunos creen que la supuesta participación de Sarah refleja preocupación sobre cómo se está utilizando el legado de Diana. Otros argumentan que tal vez simplemente quiera ofrecer una perspectiva en un debate que se ha vuelto cada vez más polarizado. Sin un conocimiento directo de las motivaciones privadas, la certeza sigue siendo imposible. Lo que está claro, sin embargo, es que algo cambió. Una figura conocida por décadas de moderación ahora parece relacionada con una conversación que alguna vez evitó. Ese cambio por sí solo sugiere que la historia ha entrado en una nueva fase. Si alguna vez se consideró que el silencio era el camino más seguro, los acontecimientos recientes pueden haber convencido a Sarah de que permanecer en silencio conllevaba sus propios riesgos y que darse cuenta podría resultar mucho más significativo de lo que nadie esperaba inicialmente. ¿Por qué Sarah finalmente eligió este momento y qué presión invisible la empujó más allá del punto de silencio? ¿Fue la última controversia pública, las persistentes comparaciones con Diana o algo más personal construido a puerta cerrada? ¿Y qué sucede una vez que la verdad comienza a salir a la luz? Susurros detrás de las puertas cerradas del palacio. En los espacios tranquilos lejos de las cámaras, la conversación sobre Harry y Meghan Markle y el legado de la princesa Diana comenzó a convertirse en algo mucho más privado y complejo. Si bien el público continuó concentrándose en declaraciones visibles, entrevistas y comentarios reales, supuestamente hubo discusiones más tranquilas dentro de los círculos familiares que nunca llegaron a la vista del público. Estas conversaciones no fueron descritas como confrontativas, sino como intentos cuidadosos de comprender cómo las tensiones actuales podrían afectar las relaciones,
las reputaciones y la estabilidad a largo plazo de la narrativa familiar. Según los informes, los miembros del círculo familiar más amplio de Diana, incluida Lady Sarah McCorquodale, eran cada vez más conscientes de que el silencio en público no significaba silencio en privado. A medida que los debates sobre Meghan Markle y el príncipe Harry continuaron circulando a nivel mundial, la presión para responder internamente pareció crecer incluso entre aquellos que anteriormente habían evitado involucrarse. Al parecer, dentro de estas discusiones privadas, la preocupación era menos por la opinión pública en sí, y más por cómo esas opiniones estaban dando forma a la percepción a largo plazo del legado de la princesa Diana. Se dice que a algunos miembros de la familia les preocupaba que las repetidas comparaciones entre Diana y Meghan Markle estuvieran comenzando a desdibujar distinciones que siempre habían estado claras dentro de la familia. Otros, sin embargo, creían que el discurso público simplemente había crecido más allá de la capacidad de control de cualquiera, especialmente dada la escala de atención global que rodea a ambas mujeres. Lo que hizo que la situación fuera más delicada fue el entendimiento de que cualquier comentario percibido dentro de la familia de Diana podría convertirse rápidamente en parte de una narrativa mediática mucho más amplia. Incluso aquellos que prefirieron permanecer en silencio parecieron reconocer que su propio silencio estaba siendo interpretado de diferentes maneras por los observadores externos. Cada vez más, la cuestión no se trataba solo de Meghan Markle o el príncipe Harry, sino de cómo la memoria de Diana se estaba utilizando como punto de referencia en las disputas en curso. A medida que las discusiones continuaron a puerta cerrada, creció la sensación de que la familia estaba atravesando el escrutinio público, pero también un desacuerdo interno sobre cómo responder. Esta división emergente no se presentó como un conflicto abierto, sino más bien como diferencias sutiles en interpretación, tono y responsabilidad. Sin embargo, incluso las diferencias sutiles tenían peso, porque afectaban directamente al legado de la princesa Diana y a cómo debería entenderse hoy. Para algunos observadores, esta creciente tensión sugería que la narrativa que rodeaba a la familia de Diana ya no estaba unificada, sino silenciosamente fragmentada, según las perspectivas. Cuanto más estas conversaciones privadas permanecían fuera de la vista del público, más aumentaba la especulación sobre lo que realmente creía cada miembro de la familia. En el centro de todo, seguía habiendo una preocupación compartida por la memoria de Diana y cómo ésta seguía dando forma a cada nuevo acontecimiento. A medida que estas dinámicas internas evolucionaron, la historia más amplia comenzó a sentirse menos como un debate público y más como una lucha privada en curso, con consecuencias públicas. Lo que surgió detrás de puertas cerradas no fue claridad, sino una conciencia más profunda de que la situación todavía se estaba desarrollando de manera impredecible. Si bien no se ofrecieron respuestas definitivas, la creciente conciencia de las discusiones invisibles sugirió que el legado de Diana, la posición de Harry y el papel público de Meghan se estaban convirtiendo en parte de una narrativa familiar mucho más amplia y sin resolver. Detrás de esas puertas privadas, las conversaciones se desarrollaron lejos de la vista del público, dando forma a resultados que nadie esperaba. ¿Qué se dijo realmente cuando las cámaras dejaron de grabar? ¿Quién tomó la decisión final? ¿Y qué consecuencias se pusieron en marcha silenciosamente, de las que el público aún no está al tanto? Sigue mirando. El mensaje de Sarah lo cambia todo. En un momento que ni sus partidarios ni sus críticos anticiparon, la supuesta perspectiva de Lady Sarah McCorquodale comenzó a circular, remodelando silenciosamente el tono de las discusiones en torno al legado perdurable del príncipe Harry, Meghan Markle y la princesa Diana. Más que un ataque público o una confrontación dramática, se describió como una reflexión mesurada que llamó la atención en gran medida por su fuente. Durante años se había hablado de Diana a través de las narrativas de los medios y la memoria pública, pero la voz de Sarah tenía un peso diferente, basada en la experiencia vivida más que en la interpretación.
A medida que la conversación en torno a Meghan Markle evolucionó, se alejó de las comparaciones superficiales hacia preguntas más profundas sobre el legado, la identidad y la responsabilidad dentro de la historia. Lo que destacó no fueron las críticas duras, sino la ausencia de absolutos, lo que sugiere preocupación más que confrontación. Los observadores notaron que sus comentarios parecían reconocer el viaje personal de Harry, al mismo tiempo que cuestionaban silenciosamente cómo se estaba utilizando la memoria de Diana en el debate público en curso. Un sutil hilo de preocupación por Harry recorría las interpretaciones de su posición, y algunos la veían menos como una división y más como una advertencia contra la escalada emocional. En el centro de todo, seguía la memoria de Diana, actuando como ancla emocional y punto de tensión cada vez que se comparaban experiencias reales pasadas y presentes. A diferencia de los comentarios típicos de los medios, la perspectiva de Sarah se consideraba arraigada en su historia personal, dándole una profundidad emocional que el análisis externo no podía replicar o descartar fácilmente. Esta distinción dio lugar a interpretaciones divididas. Algunos creían que su participación podría cambiar la forma en que se encuadran las discusiones futuras sobre Meghan Markle y el príncipe Harry, mientras que otros advirtieron que se podría extraer demasiado significado de un relato incompleto o interpretado selectivamente del sentimiento privado. Aún así, el impacto fue innegable. Una nueva capa emocional había entrado en una narrativa ya sensible, reavivando el interés en cómo las voces familiares influyen en la comprensión pública de la historia privada. La atención se centró cada vez más en lo que esto podría significar para Harry, dada su conexión de larga data con la familia y el legado de Diana, mientras continuaban surgiendo especulaciones sobre hasta dónde podrían llegar estas perspectivas dentro de la historia más amplia. El mensaje inesperado lo cambia todo y plantea preguntas que nadie anticipó. ¿Qué está realmente tratando de señalar Sarah? ¿Por qué el nombre de Harry resurge en su preocupación? ¿Y podría la memoria de Diana estar en el centro de una verdad más profunda que espera salir a la luz a continuación? El legado pende de un hilo. A medida que esta historia llega a su etapa más delicada, la atención se centra en lo que podría significar la supuesta intervención de Lady Sarah McCorquodale. La situación ya no se ve como reacciones aisladas, sino como parte de una cuestión más amplia sobre el legado de la princesa Diana y las frágiles relaciones familiares. Lo que comenzó como un debate público se ha convertido en algo ligado a la memoria, la identidad y la historia emocional. Durante años las narrativas en torno al príncipe Harry, Meghan Markle y la familia real han oscilado entre el conflicto y los intentos de entendimiento. Cada desarrollo agrega capas a una historia ya compleja. La memoria de Diana sigue siendo central y da forma a las interpretaciones. Por lo tanto, la perspectiva de su familia tiene un peso adicional, ya que se basa en la experiencia vivida más que en la especulación pública. A medida que crece la discusión en torno a la perspectiva informada por Sarah, surgen preguntas sobre relaciones futuras. No hay una solución clara, solo el reconocimiento de que las emociones siguen profundamente comprometidas. Algunos creen que la intervención podría facilitar el entendimiento, otros piensan que podría profundizar las tensiones. Ambas interpretaciones existen y ninguna puede confirmarse. Lo que complica aún más las cosas es el continuo enfoque en Diana. Su legado da forma a la interpretación de cada acontecimiento que involucra a Harry y Meghan. Para algunos, ella representa compasión y fuerza. Para otros, lecciones de advertencia sobre la fama y la presión de los medios. Esto garantiza que cada mención de su nombre tenga un peso emocional. La reacción del público a la perspectiva de Sarah intensifica la dinámica. En lugar de resolver el debate, añade capas de interpretación. Los partidarios y críticos lo ven de manera diferente, mientras que otros ven la responsabilidad de proteger la memoria de Diana. Un conjunto de comentarios se convierte en múltiples narrativas según la interpretación.
La cuestión de la reconciliación sigue siendo incierta. No hay evidencia de resolución o imposibilidad. Lo que existe es un espacio de preguntas sin respuesta, emociones cambiantes e historias sin resolver. Incluso las señales pequeñas pueden tener un significado significativo, ya sea intencional o no. La situación se encuentra en una encrucijada donde el legado y las relaciones se cruzan de manera impredecible. La participación de Sarah no cierra la conversación, sino que la amplía empujando la historia a una fase en la que el pasado sigue dando forma al presente y el futuro permanece abierto e incierto. En medio de esta incertidumbre, la atención continúa centrándose en lo que podría suceder a continuación, a puerta cerrada. Los observadores señalan que incluso pequeños acontecimientos podrían influir en cómo se entenderá la historia en los próximos días, particularmente porque las discusiones sobre el legado de Diana, las relaciones familiares y la percepción pública siguen estrechamente entrelazadas. Las próximas semanas pueden determinar si estas tensiones disminuirán, evolucionarán o se profundizarán aún más. Pero por ahora la situación sigue abierta, y cada voz, recuerdo e interpretación contribuyen a una narrativa que aún toma forma más allá de la vista pública. Entonces, ¿qué opinas? ¿El hecho de que la hermana de Diana hable cambia todo lo que pensábamos sobre Meghan y Harry, o es solo otro giro en la historia real? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más.